Cuando comenzamos a hablar del tema de modalidades contractuales, dijimos que en la ley de contrato de trabajo hay una modalidad que es la preferente, la que establece el legislador como regla general, y que es la que está regulada en el primer párrafo, yo diría en el primer renglón, ¿sí?, del artículo 90 de la ley de contrato de trabajo. Esto es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Pero dijimos también, el artículo sigue, y en los incisos A y B establece los requisitos para poder hacer excepción válida a esa regla de la indeterminación del plazo. Los requisitos, recordarán ustedes, son dos. El requisito formal, o sea, se requiere como requisito de validez la forma escrita, ¿sí? Así como el contrato de trabajo es por regla meramente consensual. En las excepciones a la modalidad por tiempo indeterminado se requiere necesariamente la forma escrita. El segundo requisito dijimos que lo llamamos requisito material, requisito sustancial o, agregué yo, requisito causal, ¿sí? Es que, inciso B del artículo 90, las modalidades de la actividad razonablemente apreciadas lo justifican. Recuerden también que dijimos que esos dos requisitos deben concurrir para que válidamente podamos estar en presencia de una modalidad excepcional a la regla general. Y dijimos también que las excepciones a esa regla general están dadas por el contrato a plazo fijo y el contrato de trabajo eventual. Ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar del primero de ellos, el contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo, como venimos diciendo, tiene que ser celebrado por escrito. En el cuerpo escrito del contrato debe figurar el tiempo, y el tiempo va a estar determinado de una de dos maneras: o hasta determinada fecha o durante determinado tiempo. O sea, dice, las partes celebran el presente contrato para regir por 6 meses, ¿sí?, o para regir hasta el día tal. Recuerden ustedes que esta duración del contrato no puede superar, parece un anacronismo, si parece algo fuera de época, pero no puede exceder los 5 años. Digo que esto es un anacronismo porque realmente hoy por hoy la mayoría de las relaciones por tiempo indeterminado no llegan a durar 5 años. Entonces, bueno, este es el requisito que figura en la Ley de Contrato de Trabajo, específicamente en el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerden ustedes entonces que no es volitivo del empleador utilizar esta modalidad excepcional, sino que tiene que haber, conforme lo dice el inciso B que recién les mencionaba, una causal objetiva que lo habilite a utilizar esta modalidad excepcional. La característica principal que tiene este contrato es que acá no hay estabilidad, ¿sí?, más allá, por supuesto, que no tenga que ver con la duración del tiempo del contrato. Una vez agotado el tiempo del contrato y cumplido un requisito muy importante al que voy a hacer referencia ahora, ¿sí?, el contrato se extingue. En general, sin derecho a indemnización y excepcionalmente, vamos a ver también, con un derecho a una indemnización reducida. Ahora bien, ¿cómo llega a su fin el contrato a plazo fijo? El contrato a plazo fijo llega a su fin natural por agotamiento del plazo. Esto es porque llega la fecha que las partes pactaron, como que de duración del contrato, o porque transcurrió el tiempo que habían previsto de duración de ese mismo contrato. Pero la ley agrega un requisito adicional. Dice que ambas partes, esto lo establece en el artículo 94, ambas partes tienen la obligación de preavisar la extinción del contrato, lo cual es llamativo. Si tenemos en cuenta que el preaviso es un aviso previo, y que es una derivación necesaria del deber de actuar de buena fe, que establece el artículo 63, ¿sí?, ya que como una de las partes disuelve el contrato, tiene que darle un anunciamiento previo a la contraparte. Pero acá, decía, es curioso, porque acá ambas partes, en el momento de suscribir el contrato, de firmar ese contrato escrito, saben con precisión hasta cuándo va a durar. Y sin embargo, el legislador ha dicho, bueno, no importa, pero tienen que dar un preaviso, tienen que preavisarlo. ¿Y cómo tienen que preavisarlo? Esta es una carga que le pone a ambas partes. Si las partes deben preavisar la extinción del contrato con no menos de un mes ni más de 2 meses de antelación respecto de la fecha de agotamiento. Esta es una carga que pone, insisto, en cabeza de ambas partes. Y más que un preaviso, pues decía, no hay nada que preavisar, las partes ya saben cuándo va a terminar el contrato. Esto es más bien un recordatorio. ¿Sí? Cada parte le dice a la otra, ¿te acordás que este día va a terminar? ¿Sí? Ustedes estarán pensando, bueno, pero el trabajador en realidad quiere seguir con el contrato. Probablemente el que esté esperando la fecha para decirle al trabajador, bueno, muchas gracias, hasta acá llegó nuestra relación, es el empleador.
Y efectivamente en los hechos esto funciona así, más allá de que la letra de la ley le impone la carga a ambas partes. Entonces, no menos de un mes, ¿sí? Y no más de 2 meses, antes del agotamiento del plazo, debe darse este recordatorio. ¿Qué pasa si no se da el recordatorio? El contrato automáticamente se transforma en uno de tiempo indeterminado. Esto, en principio, insisto, interesa que no ocurra especialmente al empleador, que sabe que al agotarse el plazo, invariablemente va a quedar exento, salvo excepciones, de obligación indemnizatoria. Ahora bien, yo le decía, invariablemente y salvo ciertas excepciones. ¿Por qué? Porque si el contrato a plazo fijo se extingue por agotamiento del plazo, debidamente preavisado conforme a los términos del 24, y la duración del contrato no fue superior a un año, la extinción no genera derecho indemnizatorio alguno en favor del trabajador. En cambio, si ocurre esto mismo que veníamos diciendo, o sea, se agota el plazo, fue debidamente preavisado en los términos del artículo 94, pero la duración del contrato fue superior a un año, al trabajador por una suerte de remisiones, van a ver ustedes en el artículo 95, remite al artículo 250, que finalmente termina remitiendo al 247. Esto es, al trabajador le va a corresponder una indemnización reducida igual a la mitad de la indemnización establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, esto ocurre en caso en que el contrato se disuelva por efectivo agotamiento del plazo y con los requisitos que veníamos señalando cumplidos. Pero puede ocurrir que este contrato se rompa antes del tiempo, ¿sí? Antes del agotamiento del plazo. De todos los supuestos en los cuales esto puede ocurrir, nos interesan particularmente dos. El supuesto en el cual el contrato se extingue por despido sin causa dispuesto por el empleador y el supuesto en el cual el contrato se extingue por un despido indirectamente dispuesto por el trabajador. Para esto, pedirle una leída a los artículos 242 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo para ir entendiendo o teniendo noticia de qué hablamos cuando hablamos de despido indirecto. ¿Sí? Estos dos supuestos de extinción, uno decidido unilateralmente por el empleador, el despido sin causa, el otro decidido por el trabajador, el despido indirecto, en los términos de los artículos 242 y 246, generan derecho a indemnización en favor del trabajador. ¿Qué indemnización? La regulada en el artículo 245 que mencionábamos hace un par de minutos. Ahora bien, hay una particularidad en este caso de ruptura ante tempus en las condiciones en que vengo mencionando. ¿Por qué? Porque además de esta indemnización tarifada, al trabajador, según el artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo, le va a corresponder una indemnización por daños. Y haciendo excepción también a lo que es la regla civil en materia de reparación de daños, según la cual el quantum indemnizatorio que va a corresponder a quien sufre un daño está en relación con el daño que invoque haber sufrido y pruebe haber sufrido. En base a eso, el juez va a cuantificar la reparación. Acá tenemos, por un lado, la indemnización tarifada que le corresponde al trabajador en los términos del 245, pero además una indemnización por daño de naturaleza civil que se suma a la tarifada. O sea que al mismo tiempo al trabajador le va a corresponder la tarifada del 245 y una por daños, ¿sí?, del artículo 95 que remite a las pautas generales, en principio, a las pautas generales de la ley civil. ¿Por qué les digo en principio? Lean ustedes el artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo y van a ver que dice que va a estar la cuantificación, ¿sí?, relacionada con el daño que se invoque y pruebe o el que el juez prudencialmente establezca ante la falta de acreditación de daño. Por lo tanto, acá tenemos un supuesto curioso en el cual se suma una indemnización tarifada a una indemnización de daños de fuente civil. El mismo artículo 95 establece que en caso de no haberse dado el preaviso, ¿sí?, hablamos de un despido sin causa dispuesto por el empleador, si no se dio el preaviso, el incumplimiento de esa obligación genera una obligación de pagar una indemnización que llamamos indemnización sustitutiva de preaviso omitido. Ahora bien, el artículo 95 establece claramente que si el monto que se le reconoce al trabajador en concepto de reparación por daños de naturaleza civil es mayor al de la indemnización sustitutiva de preaviso omitido que le puede haber correspondido,
Esta última, la indemnización sustitutiva del preaviso omitido, queda subsumida dentro de la indemnización por daños que se le reconoce al trabajador.